En este video comprobaremos la siguiente igualdad. La integral desde 0 hasta 2pi del seno de nx por el coseno de mx es igual a la integral de 0 hasta 2pi del seno de nx por el seno de mx, que es igual a la integral desde 0 hasta 2pi del coseno de nx por el coseno de mx. Entonces, comenzaremos con la... y estas tres integrales son iguales a 0. Comenzaremos entonces con la primera integral. La integral desde 0 hasta 2pi del seno de nx por el coseno de mx de x. Entonces, también tendremos que considerar que n y m son números enteros distintos, pero pues entonces aquí lo que vamos a aprender es hacer una integral de este tipo, del seno de nx por el coseno de mx. Para hacer esta integral pues usualmente se tiene una fórmula, pero pues vamos a estar en el proceso para deducir la fórmula. Lo primero que vamos a hacer es considerar las siguientes dos igualdades. La primera es, el seno de nx más mx es igual al seno de nx por el coseno de mx más el seno de mx por el coseno de nx. Esto es una identidad para el seno de la suma de ángulos. Ahora consideremos el seno de nx menos mx. Entonces esto es igual al seno de nx por el coseno de mx menos el seno de mx por el coseno de nx. Ahora sumaremos estas dos igualdades, y entonces en el lado izquierdo vamos a sumar estas dos, por lo tanto nos queda pues exactamente lo mismo, el seno de nx más mx más el seno de nx menos mx. Ahora bien, al lado derecho se vuelve un poco más interesante. Si sumamos este con este, pues vemos que ambos son iguales, entonces nos queda dos veces el seno de nx por el coseno de mx. Sin embargo, estos dos términos son iguales pero tienen signos distintos. Entonces, al sumarlos, pues se nos cancelan. Entonces, si despejamos este, que es el seno de nx por el coseno de mx, es decir, si pasamos el 2 al dividir, nos queda que el seno de nx por el coseno de mx es igual. Y esta es la fórmula que usualmente usamos. El seno de nx más mx más el seno de nx menos mx. Todo esto dividido entre 2. Entonces lo que haremos es reemplazar en la integral pues esto que tenemos aquí por lo que lo estamos igualando. Entonces nos queda un medio, porque pues esto que está aquí puede salir afuera de la integral de 0 hasta 2pi de el seno de, y entonces en este caso, como ya vamos a integrar, voy a factorizar el x. El x pues es un factor común de n y m, por lo tanto lo podemos ver como el seno de n más m multiplicado por x más el seno de, y también aquí voy a factorizar una x por factor común, por lo tanto me queda seno de n menos m multiplicado por x, todo esto diferencial x. Entonces, como ya tenemos una suma de integrales, podemos separar las integrales en dos. La primera me queda un medio de la integral de 0 a 2pi del seno de n más m multiplicado por x de x más un medio también de la integral de 0 hasta 2pi del seno de n menos m multiplicado por x de x. Entonces estas integrales ya son bastante fáciles de hacer, pues tendremos seno de n más m multiplicado por x, seno de n menos m multiplicado por x, y entonces pues esto será pues nomás reemplazar el seno, la integral del seno es el menos coseno, y pues pasamos a dividir el n más m. Es decir, nos queda un medio. La primera es el menos coseno de n más m multiplicado por x dividido entre n más m. Esta es la integral del seno de n más m por x. Ahora, pues esto evaluado desde 0 hasta 2pi.
Y nos queda igualmente más 1/2 de, y ahora pues tenemos exactamente lo mismo, menos coseno de n menos m multiplicado por x, todo dividido entre n menos m. Vale, entonces esto también igualado desde 0 a 2pi, evaluado de 0 a 2pi. Entonces lo que nos falta es reemplazar pues en 2pi, entonces pues nos hace 1/2 de, entonces en este caso la primera es menos coseno de n más m multiplicado por 2pi, todo dividido entre n más m, y pues en este caso como tenemos aquí un menos, pues aquí no tendría que poner un menos, pero se tendría que multiplicar por ese, por lo tanto nos queda más el coseno de exactamente lo mismo, n más m, pero multiplicado por 0 sobre n más m. Igualmente, por el otro lado nos queda más 1/2 de menos coseno de n menos m multiplicado por 2pi sobre n menos m, más el coseno de n menos m multiplicado por 0 sobre n menos m. Ahora veremos lo siguiente. Esto es igual a 1/2, y aquí entonces tendríamos el coseno de n más m multiplicado por 2pi. Al multiplicar por 2pi, entonces pues esto como es un entero, ya sabemos que el resultado nos va a dar menos 1 sobre n más m. Ahora, para el otro, como nos estamos multiplicando por 0, pues también va a ser el coseno de 0, eso también es 1. Es decir, que nos queda más 1 sobre n más m. Por el otro lado, nos queda exactamente lo mismo, porque es que recordemos que el coseno de 2 por t por pi es igual a 0 para cualquier entero t. Entonces, pues, va a ser igual a 1, perdón, para cualquier entero t. Entonces, igualmente en este caso, pues nos queda menos 1 sobre n menos m. Esto es correcto ya que n es diferente de m, más 1 sobre n menos m. Entonces aquí podemos ver que esto se cancela con esto, entonces va a 0. Esto se cancela con esto, da 0. Y pues estamos sumando a 0, por lo tanto el resultado será 0. Así tenemos la primera integral. Ahora pasemos con la siguiente. Tenemos entonces ahora la integral desde 0 a 2pi, pero en este caso tenemos el seno de nx por el seno de mx. Ahora va a ser algo similar a lo que hicimos anteriormente, pero pues como tenemos ahora dos senos en vez de un seno por un coseno, vamos ahora a recurrir a estas dos igualdades. El coseno de nx más mx es igual a el coseno de nx por el coseno de mx menos el seno de nx por el seno de mx. Por el otro lado tenemos que el coseno de nx menos mx, exactamente lo mismo, solo que pues con el signo cambió en la mitad. El coseno de mx por el coseno de mx más el seno de nx por el seno de mx. Ahora, como necesitamos tener el seno de nx por el seno de mx, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar esta igualdad de arriba por menos 1 y luego sí vamos a sumarlas. Entonces, como esta la estamos multiplicando por menos 1, este coseno queda negativo. Por lo tanto, podemos escribir esto como el coseno de nx menos mx menos el coseno de nx más mx. Y entonces esto va a ser igual, ahora veamos, como este coseno está positivo, pues queda negativo al multiplicarlo por menos. Entonces vemos que esto se va a cancelar. Ahora, este menos, al multiplicarlo por este menos 1, va a quedar como más. Y al sumarlo con este, nos va a quedar dos veces el seno de nx por el seno de mx. Por lo tanto, similarmente, si despejamos, nos queda que el seno de nx
por el seno de mx es igual a 1/2, pues pasando este 2 a dividir, de el coseno de nx menos mx menos el coseno de nx más mx. Vale, ahora pues volvemos a reemplazar la integral. Ahorrándonos un poco de proceso, nos van a quedar dos integrales bastante similares a las anteriores. En este caso, pues la primera integral va a ser de esto, es decir, el coseno de, igualmente hacemos factor común, n más m, perdón, n menos m, multiplicado por x, de x, menos 1/2 también, y ahora la otra integral será desde 0 hasta 2pi, de el coseno de n más m, multiplicado por x de x. Entonces, similarmente, pues como esto es una constante y esto es otra constante, y tenemos un coseno, pues la integral será el seno de eso mismo dividido pues entre la constante. Por lo tanto nos queda 1/2 del seno de n menos m multiplicado por x sobre n menos m evaluado de 0 a 2pi menos 1/2 del seno de n más m multiplicado por x, todo dividido entre n más m, y esto igualmente evaluado de 0 a 2pi. Entonces, en este caso pasa algo bastante similar. Es más, pasa exactamente lo mismo y ahora pues se puede ver incluso mucho mejor. Como esto es un entero, al multiplicarlo por 2pi y hallarle el seno, pues recordemos que el seno, en este caso de 2tpi, donde t es pues una constante, siempre es igual a 0, pues si t es entero. Por lo tanto, pues esto va a ser el seno de 2 por n menos m por x. Por x que se va a reemplazar pues por pi. Entonces, cuando evaluamos en 2pi da 0. Cuando evaluamos en 0, pues esta x se va a reemplazar por 0, es decir que pues queda seno de 0, por lo tanto esto es 0. Similarmente, en esta otra integral, pues al evaluar en 2pi pasa exactamente lo mismo, nos queda el seno de 2 por n más m por pi, por lo tanto en efecto eso es el seno de 2pi al final y al cabo, por lo tanto da 0 y al igualar en 0 pues también se nos va 0, y 0 más 0 es igual a 0. Por último, la última integral de 0 a 2pi del coseno de nx por el coseno de mx de x. Vamos a recurrir ahora sí a la misma desigualdad que usamos en el caso anterior. El coseno de n más m de nx más mx es igual, entonces recordemos, al coseno de nx por el coseno de mx menos el seno de nx por el seno de mx. Y ahora el coseno de nx menos mx va a ser igual al coseno de nx por el coseno de mx más el seno de nx por el seno de mx. En este caso, como lo que nos interesa es tener coseno de nx por coseno de mx, pues lo que vamos a hacer es sumar las dos igualdades. Al lado izquierdo nos queda coseno de nx más mx más coseno de nx menos mx. Nos da igual, sumamos estas dos. Nos queda dos veces el coseno de nx por el coseno de mx. Y finalmente estas se cancelan. Ahora despejando nos queda coseno de nx por coseno de mx es igual pues a 1/2 del coseno de nx más mx más el coseno de nx menos mx. Similarmente, reemplazando la integral, hacemos el mismo proceso anteriormente mencionado. Al final quedamos con dos integrales que son bastante iguales a las anteriores. La integral de 0 a 2pi del coseno de n más m x más de x más 1/2 integral de 0 a 2pi de el coseno de n menos m multiplicado por x de x. Ahora, pues similarmente,
tenemos los cosenos, ya sabemos cómo integrarlos, nos queda 1/2 del seno de n más m multiplicado por x sobre n más m, esto igual de 0 a 2pi, más 1/2 del seno de n menos m multiplicado por x, igual de 0 a 2pi, y esto también dividido entre n menos m. Similarmente, tenemos prácticamente lo mismo que teníamos anteriormente, pero sumado ahora. Sin embargo, pues no hay pierde, se vuelve a aplicar lo mismo, pues tenemos 2pi, al evaluar en 2pi nos da 0, porque pues el seno de 2 por algo por pi, pues da 0. Y el evaluar en 0, pues da 0, porque también el seno de 0 es 0. Similarmente, pues esto también se nos cancela a 0, y por lo tanto, pues nos queda 0 más 0, y esto es igual a 0. Con esto se termina de comprobar que las tres integrales tienen como resultado 0.